La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Charlie Marlowe. Vale. Siempre preguntamos a los gatopardos la relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía es el primer recuerdo de imagen de mi vida. Yo me crié en Melilla, en la temprana edad, después me fui de allí. Y yo recuerdo estar en la escuela desde muy joven. Mi primera estampa es en el baño de la escuela, subirme en el inodoro para asomarme a un ventanuco y ver el mar. Y ese es mi primer recuerdo vital. Qué curioso. Es una cosa increíble porque además me ha unido al mar y después, cuando te explique, porque el seudónimo me ha acompañado siempre. Yo soy como marinero en tierra, como el poema. Fíjate que siempre hablas de Albacete, hablas poco de tu infancia en Melilla, pero es tu primer recuerdo vital, no solo tu primer recuerdo del mar, sino vital, subido al inodoro, asomado a la ventana. Sí, afirmativo. Sí, además tiene ese punto de, no voy a hacer tragicomedia, de comedia trágica, porque subirte a un inodoro para asomarte y para ver algo tan bonito y tan poético, ese contraste me ha pesado toda la vida. Mi vida siempre ha estado llena de ese tipo de contrastes y efectivamente es mi primer recuerdo vital. ¿Y qué sentiste al verlo? ¿Eso lo recuerdas que dices que te ha pesado? Vértigo. Vértigo. Siempre me ha pasado a mí el mar, sobre todo de noche, me encanta, pero tengo esa especie de atracción hacia la inmensidad, ¿no? Esta cosa de que te puede devorar, que es como yo creo que ya de lo poquito desconocido que va quedando en nuestro pequeño planeta. O sea, conocemos más del espacio que del fondo del mar. Fondo del mar, sí, curiosamente. Hemos llegado más lejos hacia arriba que hacia la profundidad del océano. Bueno, y luego está el cerebro también, que es otro mar de dudas. Otro mar de dudas. Desconocido. Otra cima abisal de muchas cosas. Cuando os fuisteis a Albacete, ¿tú recuerdas ese traslado? ¿Recuerdas ese viaje? Eras un crío, pero ¿tú recuerdas esa mudanza, aquello? Sí, era otra época, evidentemente eran trenes nocturnos y estas cosas. Ahora ya no hay trenes nocturnos. Los trenes nocturnos tienen ese encanto cuando pasan, sobre todo en las ciudades pequeñas, porque se escucha de lejos la bocina del tren pasar, ¿no? Además son trenes eternos, estos trenes de mercancías que duran muchísimo. Y nosotros hicimos varios transbordos y todo esto, recuerdo esa cosa, ¿no? De intentar buscar asiento, de comer en el tren. Eran otros tiempos. Tengo la suficiente edad como para ver episodios de Cuéntame y de ubicarme un poquito de niño en esa situación. El bocata en el papel de plata, sí, y los olores, la tartera, apoyo, ¿no? sí. Porque ahora se llama tupper, pero en realidad era una tartera. Como de aluminio. De aluminio, sí. Ese olor. Apoyo empanado. Sí. Sí, a tortilla, a cáscara de plátano cuando lo abrías, o un olor que por cierto no soporta mi mujer, el de las cáscaras de las naranjas y las mandarinas cuando las abres y se proyectan. Queda para siempre, además, eso se queda horas, aunque te laves las manos. Por sí. mucho que se empeñen los perfumistas, no consiguen proyectar tanto como una cáscara de naranja o mandarina cuando la arrancas. Eso sí que es un vaporizador. Bueno, vámonos a Albacete. Venga, vamos. Porque sales de Melilla y os instaláis en Albacete, donde pasas prácticamente toda tu infancia, adolescencia. Uh-huh. Llévame a esa biblioteca, sí. Pero al día en el que te dan el carné de lector mayor sin tener la edad todavía. Sí, aquello es un recuerdo muy bonito. Me acuerdo del bibliotecario que se llamaba Daniel. Era un señor excepcional, de los que fomentaban el amor a la lectura en los niños. La biblioteca estaba en la Delegación de Cultura, Delegación Provincial de Cultura de la planta baja. La biblioteca infantil estaba separada de la de adultos. Entonces yo devoraba los libros y se podían sacar 3 libros al día, pero claro, cuando mi tío me veía aparecer tantísimo, pues me dejaba sacar más y hasta el punto de que me leí todas las asistencias. O sea, ¿leías más de 3 libros al día? 3. Cuando digo a la 3 semana. Libros, a la semana. A la sí, semana. Perdóname. A la semana. Sí, pero o sea, tenías una serie de plazos, pero yo volvía constantemente y sacaba, pero digo que me dejaba para ahorrarme llevarme más de 3, o sea, me podía llevar 5 o 6, los que yo de repente tenía mejor un puente o vacaciones y te llevabas un montón de libros. Y que además me acuerdo de eso, de los cajones de ficheros, de las fichas amarillas, de poner tu nombre, de las fechas. Y llegó un momento en que se quedó ya me lo había leído todo, se quedó sin existencia. Para mí tampoco es una biblioteca, estaba bien, pero era una biblioteca infantil, ¿no? Y entonces me llevó a la biblioteca de adultos y le explicó a la jefa de allí, que se llamaba doña Amanda, le dijo, este niño es que devora los libros, entonces no le queda más que leer y no puede estar esperando casi 2 años a cumplir los 14, yo tenía 12 o así, 12 y algo.
Entonces me hicieron la vista gorda y me dejaron con la advertencia de no acercarme a según qué libros. Pero y sí. te dieron tu carnet de lector mayor. Sí. Y pude... A sacar libros que no fueran infantiles. Efectivamente. Sí. ¿Alguien en tu entorno leía tanto? Quiero decir, Sí, tú compartías... Mi padre leía mucho. Tu padre leía mucho. Mi padre tenía muchos libros y de hecho, gracias a ver leer a mi padre y a... Bueno, mi madre también leía, pero mi padre más. Y gracias a ver leer todo eso, yo siempre pienso lo mismo. Si tú ves a tus padres leer, lees. Si es una cosa normal... Además teníamos recuerdo con cariño una de las primeras cosas que leí, que era una enciclopedia ilustrada que se llamaba Nuestro Siglo, que era un montón de tomos, y entonces era una enciclopedia temática, y de repente ibas mitología, y leías mitología grecorromana, nórdica. Los dioses, los claro, mitos, y encima entonces, ilustrada, sí, con los dibujos. Y estaba muy bien, porque relacionabas al Júpiter grecorromano con el Odín nórdico, y en el fondo veías que eran muy de truenos y de guerras y estas cosas, sí. Pero en tu entorno infantil, o sea, tus compañeros del cole, tus amigos de Albacete, ¿tenían esa pasión por la lectura como tenías tú? Bueno, había de todo. La verdad es que tenía amigos que eran, digamos, más vocacionales hacia el aprendizaje, pero no eran de devorar libros. Yo es que tenía un pie puesto en la calle y otro en casa, o sea, porque luego por otro lado por eso era muy... te pregunto, claro. Sí, luego por otro lado yo era muy callejero, o sea, sobre todo empezó a ir a más, ¿no? Conforme me acercaba más a la adolescencia, de hecho me empecé a juntar con chavales más callejeros, por decirlo de alguna forma, y sí que en cierto sentido me voy a atribuir esto, les evangelicé un poco en el sentido de que empezamos a hacer grupo de teatro y cosas así, para canalizar un poco nuestra juventud y eso nos salvó de otras cosas, ¿no? O sea, a mí sinceramente, yo soy de esa época, ¿te acuerdas del cine kinky y toda esta época, ¿no? En la que es verdad que a mí, personalmente, la cultura en general, o sea, programas como La Clave, yo veía películas con mi padre, veíamos cine, estaba viendo con 14 años, con 13 años estaba viendo películas de François Truffaut, La 2. Y luego el debate, y luego La Clave, luego la charleta. Fumaban bebían. Muchísimo y bebían, eran unos... Se discutían. Sí, eran unos señoros blancos, heteropatriarcales, boomers cipotudos, polla viejas, fumando y bebiendo como desgraciados. Era todo el defecto del hombre blanco. Y aquello me salvó de ¿sabes que luego trabajé en la cárcel con los años? Lo sé. Y me encontré con alguno de aquellos. Con alguno de tus compañeros de aventuras. Sí. Yo trabajando y ellos... cumpliendo condena, sí, ¿no? Efectivamente, internos, o sea, reclusos. Tú tenías un abuelo del que tu padre no te hablaba mucho porque era como muy gracioso, entonces tu padre decía, mira, no vamos a mencionarlo para no influir al chico. Nunca me lo reconocí, ya a la vejez me reconoció que mi abuelo era lo mismo, te sabía reconocer un caballo o un mulo de calidad, que te sacaba una muela, que te cantaba flamenco, que te hacía bromas, y era era muy artista y muy polímata y muy, lo que se llamaba antiguamente un factotum. ¿Pero qué era? ¿El padre de tu padre? Sí, mi abuelo. Sí, lo que pasa es que este abuelo falleció y mi abuela se volvió a casar. Entonces tuve un abuelastro, no sé si es el término. Pero sí. Pero este es el abuelo del que podías haber sacado... El genético, sí. ¿Tu padre no quería que fueras militar? No, porque mi padre era militar profesional, quiero decir que no... Él había empezado desde abajo y sabía todos los claroscuros que había en el ejército. Decía, pues el ejército es capaz de lo mejor y de lo peor, y tú tienes capacidades para no pasar por aquí y ir a otro sitio. Esto es demasiado sacrificado, porque además estamos hablando de mi padre había estado toda su vida en el cuerpo más duro del ejército de tierra español, que es la Legión. Uh-huh. Entonces, él amaba la Legión, pero también sabía la cantidad de sufrimiento y calamidades que se pasaban, sobre todo en su época, y entonces evidentemente no lo quería para sus hijos. Mi hermano sí pasó por la Legión, pasó el servicio militar para la Legión. Yo quería pasar, pero no, mi padre se empeñó conmigo, que tenía que estudiar y esas cosas. ¿Te vio sobre el escenario tu padre? Sí. Te vio, ¿no? Sí. Vale. Sí. No solo con 14 años, sino luego después. Fue un momento muy gracioso. Yo recuerdo la primera vez que mi padre me vio. Yo estaba en estas compañías de teatro alternativo, yo era un crío, y hacíamos una cosa para niños y todo esto. Hacíamos teatro infantil, pues hacíamos teatro de adultos, pero luego una forma alimenticia, sobrevivir, y esto, si hay compañías escuchándolo me entenderán, era hacer teatro infantil. Entonces íbamos a actuar en un parque cerca de casa y estábamos montando por la mañana. Mi padre pasó y me vio montar todo hierros y cosas así, trus y jennies y tal, y volvió a pasar al mediodía. ¿Vienes a comer? No, todavía me queda montaje. Después de comer volvió a pasar porque él se ha dado su paseo. Todavía sí, es que tengo que montar. Luego vino a ver la función y cuando terminó,
vienes a casa, digo, no, tengo que desmontar y llevar todo esto. Y mi padre me dijo, hay que ver lo que tienes que trabajar para vivir sin trabajar. Pero que es una buena frase esa. Genial, no hay era suya. Hay que ver lo que tienes que trabajar no para vivir sin trabajar. Sí, no era suya, era precisamente de un humorista que se llama Rampel, que ya ha perdido. Pues mi padre, en el fondo, ya te digo, luego era una enciclopedia de artistas y demás. Uh-huh. Como buen sevillano, porque él era sevillano y en el fondo él le encantaba el humor. Pero no te lo reconocía. Y era muy gracioso. Con lo que hay que trabajar para vivir sin trabajar. ¿Verdad que sí? Al final, Al final va a tener razón. Sí, claro que sí. Bueno, te he traído una película. Te he traído Punchline. Sí, Tom Hanks. ¿No? Sí. Es una peli que creo que te marcó. No la he encontrado en español. He traído la traducción. La actuación final. Lo que cuenta es el final. Es el sí, título. he traído un fragmentito del final cuando Tom Hanks sale a hacer su último número. Pero quiero que me digas por qué te impactó tanto esta película cuando la viste, que creo que dijiste, yo quiero hacer algo parecido a esto. Sí, sí. Who wants to be a comedian these days? When I was a kid, I wanted to be a superhero. I wanted to live in a super fortress. Even though some of these superheroes have pretty jive superpowers, like Aquaman. Aquaman can breathe underwater and talk to fish. These are superpowers? Wonder Woman flew an invisible jet. How did she find it? She stumbled around the runway till she got lucky? Oh, here it is. What did the control tower tell her? We think you have clearance? Can anybody be a superhero? Table man. He solves crimes at dinner for four. The motorcycle guy. His helmet has secret compartments. Big lady. Criminals flee. Who wouldn't? New York City cab drivers are required to have chauffeur's licenses. Now, what is the point of this? Stop the honking! Stop the honking! I break for human beings! ¿Por qué te impresionó tanto ver esta peli? ¿Qué tenía de novedoso? Mucho, ¿no? En comparación a lo que veíamos aquí, que veíamos las actuaciones, no sé, en el 1, 2, 3 veíamos a Gila, que tenía un poco de esto también, pero no tanto. Para los que no hayan visto la peli, que será mucha gente, está Tom Hanks en un escenario de un garito y él va haciendo humor, pero metiéndose con la gente, creando... Bueno, aquí no está todo seguido porque es la parte final, pero él hace el stand-up comedy, ¿no? Que es a lo que tú querías dedicarte. ¿Qué viste de novedoso ahí? A ver, yo la primera vez que vi el stand-up comedy, creo que como la mayor parte de mi generación, fue en Fama. Había un actor que se llamaba Dani Amatulo. Dani Amatulo, sí. ¿Te acuerdas? Que hacía stand-up comedy. Y después, cuando descubrí esta película, bueno, a mí lo que me fascinó es que además el personaje no está haciendo comedia, está haciendo tragicomedia, porque en la película, bueno, este momento en el que es una especie de recap, ahora que dicen los modernos, de todo lo que ha hecho la película, pero hay un monólogo en el que él se presenta a un concurso, una especie de club de comedia, y tiene que pasarlo, y se dedica a meterse con uno del jurado, ¿no? Y dice, cuando actuaba aquí, él era el estilista del humor, se presentaba como tal, ¿no? Y entonces empieza a burlarse del estilista, porque ahora todo el mundo es estilista, ahora ya nadie es peluquero, es estilista capilar y tal. Y hay un momento en el que empieza, porque odio esto y odio esto, pero no soy un odiófilo, soy un estilista del odio. Entonces, sí, es justo la parte antes de esto. Sí, recuerdo que precisamente esa rutina, como se conoce a esto, esa rutina me impresionó porque era de una inteligencia, era de un brillo, y me llevó a buscar a otras cosas, me llevó a buscar a George Carlin, a Richard Pryor, a Lenny Bruce, y me fascinó esta cosa de, claro, yo escribía teatro, yo dirigía y yo actuaba, y esto era el one man show perfecto. Escribir, dirigir e interpretar lo que haces. Poder decir lo que te dé la gana, como te dé la gana, con la inteligencia que te dé la gana, sin depender de nada, ni de otros compañeros, ni de subvenciones, ni de poder montar, y que era la libertad pura. O sea, ser un creador. Sí, poder coger lo que quieres y llevarlo directamente a la gente. Ten en cuenta que yo además estaba haciendo cuentacuentos, yo era narrador oral, hacía muchísimas cosas, y de hecho yo estudié mucho teatro corporal, entonces me gustaba toda esta capacidad de decir, oye, te pones tú solo y te da una libertad, porque sobre todo me enamoró de eso, ¿no? La libertad de poder hacer reír, poder emocionar, poder impresionar, y es en el negocio en el que sigo, porque intento en los espectáculos que no solo sea reír, sino que hay otra serie de cosas, y esto es lo grande de esta película, que el personaje de Tom Hanks de hecho tiene muchísima tristeza y mucha depresión, y muchos compañeros de este oficio, muchos, por no decir la mayoría, somos profundos depresivos. Uh-huh. Y el humor es una herramienta maravillosa. Me gusta decir, sobre todo ahora que estoy haciendo un espectáculo que tiene que ver con las cosas aéreas,
que en el avión de la angustia el humor es la salida de emergencia. Y tiene que ver con eso. Sí. Has dicho alguna vez Goyo Jiménez, que quiero preguntarte antes por qué te has puesto Charlie Marlowe. Charlie Marlowe es el contador de historias de Joseph Conrad, de la mayor parte de las novelas de Joseph Conrad, otro escritor que me fascina porque me parece increíble que siendo polaco, hablando polaco, escribiendo polaco, su lengua materna, y ruso, porque entonces Polonia dependía de Rusia, se largue de Polonia, se vaya a Francia, aprenda francés, se largue de Francia porque lo querían extraditar a Rusia, se vaya a Inglaterra, aprende inglés, que es su cuarto idioma, y se convierta en uno de los escritores más importantes, cuarto idioma, más importantes de la literatura, iba a decir, anglosajona y mundial, ¿no? Desde el lado oscuro del corazón de las tinieblas, perdón, a Nostromo, a la mayor parte de sus novelas marinas, por cierto, porque él era un navegante, y esas novelas de barcos increíbles. Y Charlie Marlowe es ese marino retirado que se sienta y empiza a contar historias y emociona a todo el mundo. Entonces... Te voy a decir, Goyo, cuando decías que la mayor parte de los cómicos, muchos cómicos, humoristas que conoces son depresivos, que tú has utilizado una palabra que me ha gustado mucho, que es que el humor es una liturgia contra el dolor. Sí. ¿No? Incluso he leído que tú cuando eras pequeño empezaste a hacer humor para salvarte. Sí. ¿No? Que eras empollón, que eras un niño con gafas, y entonces que el humor fue tu salvación desde pequeño. ¿Esto es así? Mi salvación, mi defensa, una herramienta. Fíjate que ahora en el último espectáculo hago una broma sobre esto, ¿no? Es decir, que poder hacer reír a los demás es un gran poder, como ser Spiderman, pero de la risa. Entonces, es verdad que hay un momento incluso que te das cuenta que lo puedes utilizar para el mal, porque puedes dedicarte a vengarte de los que te han hecho cosas, haciendo bromas, tal. Tiene este punto de Conde de Montecristo peligroso, pero sí. Pero ya no tanto para los demás, sino para mí. Para ti mismo. Sí, yo me bromeo mucho a mí. Yo en este sentido, cuando me entra mucha angustia, por ejemplo el día que murió mi padre, que murió entre mis brazos además, me fui a actuar. Me subí en un coche, tenía una función, me dijeron, ¿pero no quieres suspender? Dije, no, porque necesito hablar de esto. Y necesito hablar de esto como yo sé. Otras personas lo solucionan yendo a sus respectivas mezquitas, iglesias o sinagogas. Lo mío es el teatro y estar con la gente. Y yo no suelo decir esto porque si no se me acaba el negocio, pero yo lo haría gratis. Porque me ayuda. ¿Cumplirías eso de tu padre? Sí. ¿No? Sí, de lo de qué bien se trabaja para lo que hay que trabajar, vivir sin trabajar. Sí, es una forma de defensa. Fíjate, esto que dices, ¿no? Que te fuiste a actuar el día que murió tu padre y que la gente lo sabía, el público sabía que había muerto tu padre ese día, ¿no? De hecho, mi padre murió y lo enterramos en Altea, que es donde está enterrado, donde se había decidido retirar él. También le gustaba mucho el mar. Y yo cogí el coche y me fui a Barcelona al Teatro Barts, que está en el Paral·lel. Y lo dije al final ya, cuando ya había terminado todo, porque tampoco quería condicionar a nadie a que... la gente es muy empática, me tiene mucho cariño, no sé por qué, tengo mucha suerte. Y quería que se lo pasasen bien y ya está después. Además era curioso porque era un espectáculo en el que hablaba de morir. Y era perfecto para esto. O sea, ten en cuenta que mi padre murió de cáncer, que es una cosa más común de lo que nos gustaría de verdad. Y claro, aquello asistía a toda la debacle, largo, ¿no? A todo el proceso de destrucción de una persona que además era un dandy, era un tío con un castillo y se fue haciendo poco. Y claro, aquello formó parte del espectáculo. Es decir, yo según iba escribiendo, ese espectáculo se llama Evolución. Con Z. Con Z, sí. Y tenía que ver precisamente con eso, ¿no? Con que nunca dejamos de evolucionar, evidentemente, y que la cosa está en adaptarse. Un poquito en adaptarse a todo y bromear con todo, porque no hay otra. Ahora, Goyo Jiménez, estás con Misery Class. Decías este espectáculo que va de los altos vuelos, altos o bajos, bueno, no sé cómo lo has explicado. En El Hormiguero lo contaste muy bien, que era cuando te das cuenta de que te ha tocado en la vida el peor asiento, sí, ¿no? Que van todos en business, executive, y de repente ya te dicen, no, sus asientos son un poco más para atrás. O sea, sí, realmente... Cuando no viajamos trabajando, incluso viajando, trabajando, son los que ocupamos en general. El aeropuerto y el avión son un mundo comprimido, si lo piensas bien, porque al lado de la tienda del diseñador más lujoso está la tienda de la baratija y al lado del restaurante de comida rápida hay una tienda de latas de caviar de beluga.
todo muy comprimido, ¿no? Y una delgada línea, o sea, un delgado trapo te separa de los ricos. Y fíjate qué curioso, el teatro y el avión comparten reposabrazos la gente, o sea, tenemos que compartir nuestros recursos con otro montón de personas. Estamos en unos tiempos en los que nos desesperamos con una facilidad y una rapidez enorme. Hay un estudio que dice que pasamos 4 años haciendo colas, pero luego también somos capaces de enfurecernos por hacer una cola o de una espera en 4 segundos, ¿no? Hay un momento muy bueno en Los Simpson en el que Moe, que ha cambiado su bar hacia un restaurante, dice: compra una freidora al ejército que puede freír un tanque en 30 segundos. Y Homer revela el mal de nuestros tiempos diciendo: 30 segundos, yo lo quiero ya. Entonces es esta cosa de lo quiero para allá y tal, y esta especie de enfado, de sensación, de tal. Y ¿sabes cómo se me ocurrió este espectáculo? Fue viendo yo estaba en un avión, estaba leyendo un libro, sobre un chico que iba a Auschwitz en un vagón, un chico de 16 años que decía: yo solo deseo que se muera alguien para tener más sitio. Y aquello me hizo pensar, ¿no? Si ese es un problema de nuestros tiempos, el quítate tú para ponerme yo. Me encanta este programa, el gato pardo, ¿no? El lampedusianismo, esto de que todo cambie para que todo siga igual. Pues ese tipo de cosas, eso y quítate tú para ponerme yo, creo que es el problema de nuestros tiempos, porque parecía que iba a cambiar todo y no ha cambiado nada. Y lo único que ha habido es una especie de sensación de quítate tú que me quiero poner yo, ¿no? Y por eso toda esa crispación y ese enfado, porque competimos por los asientos, competimos por los escasos recursos. Hace no tanto, cuando había más recursos, no estábamos tan enfadados. Pero estamos enfadadísimos porque todos queremos nuestro trocito de esa super felicidad, de ese pastel de la felicidad que nos promete Instagram, ¿no? Todos queremos todo ese sexo, todo ese consumo, toda esa belleza, lo queremos gozar, ¿no? Antes de... Y perdóname que me estoy pasando de chapa, pero creo que el problema tiene que ver con esta especie de idea muy capitalista de que tú puedes ser el protagonista de tu propia película. Y no. Yo creo que debemos aprender a ser figurantes en las películas de otros, que tampoco pasa nada, que es muy bonito ser figurante. Y disfrutar de serlo, sí. ¿no? No de ser siempre protagonista. Sí. Es que ser protagonista es una tensión tremenda. O sea, está muy bien trabajar para otros, ¿eh? Creo que eso es lo que nos falta. Entender que a lo mejor en la vida, pues yo qué sé, como hacía mi padre o mi madre o como mis abuelos, o como nos tocaría hacerlo como cuando eres padre, trabajas para tus hijos, ya no eres tú. Una de las cosas más graciosas que yo veo a padres más jóvenes decir: es que mis hijos me han quitado el... Pues sí, claro que sí, es que es la biología y es la naturaleza, es que ya es usted progenitor. Hay una cosa, Goyo Jiménez, ahora después de, yo qué sé, de llevar toda tu vida haciendo el Club de la Comedia, teatro, monólogos, concursos, presentando, llevas la verdad que toda la vida trabajando, pero tienes una formación tan completa, eres el que sabe de técnica cuando está el técnico, el que sabe de dirección, el que sabe de vocalización, el que tiene controlada la música. Cuando decíamos hace un rato que eras un creador, que desde que eres pequeño eso lo has ido cultivando, fotografía, literatura, y ahora me voy a Londres y voy a aprender la parte técnica, y ahora voy a la RESAT y estudio Derecho para tener contentos a mis padres, pero también eso te da una formación. Yo diría que eres un cómico humanista, o sea, el humorista humanista, porque en realidad nos pones delante de la condición humana. O sea, cada vez que te oímos, que te escuchamos, estamos viéndonos delante de un espejo. Bueno, ese es el afán que he tenido siempre. Yo creo que el día en que me aburra de aprender, ese día se me acabó la existencia. O sea, es que me parece apasionante la cantidad de cosas a las que tenemos acceso ahora, que antes costaba muchísimo. Yo tenía que ir a una biblioteca a buscar el conocimiento, y ahora tengo dispositivos con los que accedo a cualquier cosa y puedo tener toda la información sobre, pues eso, no sé, de repente un escritor, una pintura, o la inteligencia artificial, o la neurología, o cómo podemos decir la cantidad. Mira, yo era un tío de letras de mi generación, pues porque no me enseñaron bien ciencias, no tuve un profesor de física, física y química que te enseñara. Sí, me desmotivó mucho. Y después, gracias a Carl Sagan, a Cosmos, me entró la necesidad de aprender, y empecé a estudiar y tal. Y me encanta la historia, y me parece increíble porque yo pensaba que sabía historia. Y he conocido ahora divulgar, dices, no tengo ni idea de historia, y tengo que volver a aprender y esto, porque además encima la tenía, es verdad que hemos aprendido muchas cosas muy mal,
historia de... Poquito de poco, o sea, de mucho señores, un poquito, ¿no? Historia contada de señores y tal, pero claro, de repente dices, oiga, que también había señoras y que la historia también está en África y tal, que de repente te das cuenta que todo lo que te han contado, toda la literatura, toda la historia, es verdad, estaba muy sectorializada y que tienes que muchísimo por aprender. Pero luego, o sea, no te hace pensar todo lo que has estudiado y lo que estudias, porque es verdad que sigues formándote, siempre lo cuentas y lo vemos en Órbita Laica, en los programas que haces en Lados, en todo, que somos los mismos que hace 1000 y 2000 años y que avanzamos poco. O sea, esto que has comentado de buscar un sitio, ¿no? Déjame que ocupe yo este lugar. Sí. No es lo que ha pasado hace 1000, 2000 años. Creíamos que iba a cambiar algo, decías, ¿no? Entiendo, con la pandemia, y no ha cambiado nada. Claro, yo no tengo una autoridad académica para pronunciar, pero tengo una opinión y mi opinión La codicia, la envidia, todo eso lo mantenemos. Somos mucho más hardware que software. O sea, y creo que tenemos una capacidad de reeducarnos a nosotros mismos. ¿Sabes que los seres humanos se descubrieron no hace mucho genes propios de animales domesticados en nosotros? De animales domesticados. Sí, o sea, nos hemos autodomesticado. Tú piensas que nuestra comunidad premia al que se domestica y castiga al rebelde, pero luego premia al rebelde cuando es un artista o cuando es que somos muy curiosos, ¿no? Entonces tenemos una tensión como de individuo y de enjambre constante, porque necesitamos al enjambre para vivir y para sobrevivir, pero también tenemos esa tensión individualista. Y en eso son las pulsiones animales las que entran en juego. De las poquitas cosas, y esto lo saben los publicistas y los que nos venden cosas, las pulsiones sexuales, las pulsiones de violencia, este tipo de pulsiones siguen funcionando. Y tú te sientes tenso en un ascensor porque estás compartiendo territorio con un extraño. Y eso no va a desaparecer porque tenemos reflejos animales constantemente, reflejos biológicos. Hasta y luego rezar, y ver caer al rey de la manada o a la rey de la... No, nos encanta encumbrar a alguien, pero luego ver cómo baja a los infiernos es muy humano también eso. Recomiendo cualquier lectura de cualquier escrito de Jane Goodall sobre los chimpancés para darnos cuenta. Okay. Fíjate, Sí. es curioso porque además, fíjate, yo en Evolución hablaba de cómo dos culturas muy parecidas, pues, de dos primates muy parecidos, chimpancés y bonobos. Chimpancés son una cultura patriarcal y bonobos matriarcal. Y yo decía, ¿a quién nos parecemos más? ¿A los chimpancés o a los bonobos? Porque yo veo los chimpancés solucionan sus problemas mayoritariamente con violencia. No es que no existan los otros. En fin, no quiero... Es un poco reduccionista lo que estoy diciendo, pero los bonobos suelen solucionar sus conflictos con sexo. Y con sexo y con pasión. Es decir, de hecho son capaces de hacer el amor en todas las posturas, sexo oral, entre machos, entre hembras. Tienen una absoluta libertad sexual, ¿no? Y claro, cuando cuentas esto la gente se ríe y se pone nerviosa. Y dices, ¿sabes? Tú ves una película de James Bond y ves cómo James Bond mata a alguien y te lo enseñan. Pero luego cuando se va a calzar a la chica te hacen un fundido en negro. Porque nos escandaliza el espectáculo del placer y del amor, pero no el de la violencia. Y ese es el problema. El problema es que seguimos manteniendo y encumbrando soluciones biológicamente terribles como la guerra, la violencia, la venganza, cosas que están en los chimpancés. Insisto, te digo, Jane Goodall, cuando Jane Goodall cuenta cómo un grupo de chimpancés años después se venga de otro grupo, pero con planificación y los tortura, es que es tremendo, ¿eh? Es decir, que es una programación biológica que ni siquiera podemos ser tan antropocéntricos como para creer que es nuestro. No, es nuestro lado oscuro. Es el corazón en las tinieblas de Conrad, ¿no? Esta cosa, la selva que todavía habita en nosotros, la que se supone que nos tendríamos que haber librado, ¿no? La cultura para superar a la natura. Y no, sigue pesando muchísimo la natura. Estará deformada, escondida en internet, en la dark web, pero está ahí. Somos unos bichos todavía con lo peor de ser bicho y también con lo mejor. Tenemos que aprender, tenemos mucho que aprender. Mucho. Que es una esperanza, ¿eh? Que tengamos tanto que aprender. El otro día iba por la calle y vi una pintada. Todo, en así, realidad. la educación, y es verdad, ¿no? O sea, y le saqué una foto, una pintada por la calle de Torija, o sea, de una escuela desde la educación, ¿no? La libertad, es verdad que solo a través de la educación. Al final, mi gran inspirador, Sócrates, lo deja claro, ¿no? Un poco de forma ingenua, ¿no? Pero el mal no es sino la ignorancia del bien. Hasta desde el punto de vista egoísta, porque entender el buen negocio a muy largo plazo, que es ser buena gente, ayudaría a que mucha gente dejase... Porque es verdad que a corto plazo todos queremos sacar beneficio, pero después todo eso desaparece. Y a muy largo plazo tú ves como al final la buena gente sobrevive más y mejor en la vida que la mala gente. Eso es así. Goyo Jiménez, vámonos a un faro. Dime con quién te gustaría encontrarte, reencontrarte, con quién te gustaría estar y qué música estaría sonando. Bueno, me gustaría encontrarme con mi padre,
ya que ha salido en la conversación, me gustaría, y que le gustase a él pues un tango. Seguramente cualquier tango con letra de Discépolo y interpretado por Carlos Gardel. Cualquiera de Gardel. ¿Él lo cantaba en casa? Sí, y era un pesado. O sea, ya me encantan los tangos y me los sé. Me sé los grandes clásicos, desde el Choclo a Volver. Me los sé, claro. 20 años no es nada, ¿no? Sí, me ¿Cuánto los sé. hace que murió tu padre? Mi padre murió va a ser 10 años. 10 años. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Goyo Jiménez. Me apetecía mucho hablar contigo de ti, pero también de tu forma de entender el humor y la comedia y la filosofía que ha tenido esta conversación y esa parte tan humana y humanística. Te lo agradezco mucho. Te dejamos aquí junto a tu padre en este Faro y Gardel. Gracias. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.